Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, les doy de nuevo la bienvenida a Teofusión. Este es un espacio de reflexión teológica desde y para Latinoamérica. Mi nombre es Ángel Román y en esta oportunidad quiero que reflexionemos sobre las características de una ciencia y sobre todo sobre las características de la teología como ciencia. En primer lugar, es importante tener en cuenta que una ciencia siempre debe contar con un objeto de estudio. Es decir, debe tener claro qué es lo que estudia. Por ejemplo, las ciencias formales tienen como objeto de estudio los sistemas abstractos y sus propiedades. Por su parte, las ciencias humanas y sociales tienen como objeto de estudio al ser humano y sus relaciones socioambientales. En el caso específico de la teología, su objeto de estudio es la manifestación de Dios en la historia, para lo cual se apoya en diferentes fuentes, como lo son los testimonios, las experiencias, los escritos, las tradiciones y muchos más. En segundo lugar, una ciencia debe contar con un sistema conceptual, es decir, debe tener una epistemología que le permita explicar coherentemente los temas que aborda. Por ejemplo, en la teología, el sistema conceptual se refiere al lenguaje teológico específico y a sus diferentes categorías. Algunos ejemplos se encuentran en los temas que aborda, por ejemplo, la neumatología, la cristología, la resurrección, la parusía y otros temas más. En tercer lugar, algo que es fundamental es que una ciencia siempre debe contar con un procedimiento o una metodología pertinente, lo cual significa que debe emplear una serie de pasos sistemáticos para trabajar los temas que abordan sus diferentes áreas disciplinarias. Por ejemplo, en la teología, este procedimiento puede estar compuesto por métodos tales como los exegéticos, históricos, tradicionales, contextuales, así también los interculturales, los interreligiosos y otros más. En cuarto lugar, una ciencia debe tener siempre una práctica específica, es decir, el producto de su trabajo debe estar vinculado de alguna forma a la realidad social y por ello debe tener un impacto en ella. Por ejemplo, la práctica específica de la ciencia teológica se hace efectiva especialmente en sus diferentes áreas disciplinarias, como por ejemplo la diaconía, la coinonía, la pedagogía de la fe, la liturgia y otras más. Ahora bien, para lograr su objetivo, una ciencia puede aplicar diferentes enfoques disciplinarios, algunos de ellos de forma independiente, pero otros de forma mixta o combinada. Estos enfoques pueden ser intradisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. El enfoque intradisciplinar se refiere a la posibilidad de abordar un tema desde diferentes áreas disciplinarias de una misma ciencia. Por ejemplo, en la teología podría significar elaborar un trabajo conjunto entre la exégesis bíblica, la teología sistemática y la teología práctica o pastoral. Por su parte, el enfoque interdisciplinar implica abordar un tema o situación de estudio desde las disciplinas de otras ciencias. Por ejemplo, en la teología, este enfoque se podría reflejar en el trabajo conjunto con la sociología, la psicología, la antropología u otras ciencias. Por último, el enfoque transdisciplinar se refiere a la aplicación contextualizada de diferentes estrategias disciplinarias, con el fin de intentar abordar de forma integral y holística los desafíos que ofrecen problemas de la realidad social que son sumamente complejos. Por ejemplo, en la teología, este tipo de enfoque se refleja especialmente en temas vinculados al quehacer teológico, donde aparecen temas complejos como lo son la ecoteología, la teología ecofeminista,
la teología del diálogo intercultural e interreligioso, la teología vinculada a temas bioéticos y otros tipos de enfoques. Sobre la base de estas aclaraciones preliminares nos hemos planteado 3 preguntas generadoras de reflexión. La segunda de ellas es la siguiente: ¿qué enfoque disciplinario, inter o transdisciplinar consideras más pertinente para hacer hermenéutica teológica en tu contexto cultural, religioso o académico? ¿Y por qué? El primer grupo de personas que compartirán sus reflexiones sobre esta pregunta está compuesto por las siguientes personas en el orden en que aparecerán: Carolina Soile, Leandro Moya, Tatiana Salas, Maynor Vargas, Sonia Lan y Carlos Carvajal. Entonces les agradezco por acompañarnos y ahora sí escuchemos las reflexiones de las personas que nos acompañan en este episodio de Teofusión. A la segunda pregunta, ¿qué enfoque disciplinario considero lo más pertinente? Voy a hablar un poquito de mi otra profesión. Yo soy en mi profesión primaria médico salubrista. Siempre trabajamos en equipos interdisciplinarios. Nosotros los salubristas trabajamos con casi todas las ciencias, ¿no? Desde la matemática, por la estadística, pasando por la biología, obviamente la medicina, pero también trabajamos economía, antropología, psicología y muchas otras ciencias. Hoy en día, en mi campo, se trabaja un enfoque que se llama Una Sola Salud, o One Health, que es un enfoque holístico que incluye a la veterinaria y la salud del planeta en su relación con la salud humana. La verdad es que nunca he trabajado con teólogos en un equipo de salud pública o teólogas, pero sí reconocemos que la religión y la fe son muy importantes, son parte de la antropología cultural y tienen un efecto muy importante en la salud, especialmente en la salud mental, pero también en otros aspectos de la salud pública. Creo que un enfoque transdisciplinario es una de las mejores metodologías con las que se podría abordar en sí el arte y también cómo éste se relaciona con las sociedades, ya sea desde épocas pretéritas muy lejanas o para traerlas también a nuestro quehacer actual, sobre todo hoy que la tecnología y las verdades han llegado a un punto crítico. Digamos que la hermenéutica nos brinda desde ese punto de vista una serie de metodologías que nos pueden brindar nuevas perspectivas, sobre todo cuando se une a otros campos de estudio que también pueden abrir nuevas puertas, digamos que nuevas dimensiones hacia qué es el arte, hacia para qué se hace el arte y sobre todo por qué el arte desde los principios de la historia ha sido tan importante para los seres humanos y para las civilizaciones. Hoy que vemos también cómo el mercado del arte ha llegado a precios inauditos, podemos, por ejemplo, hacer intercambios de conocimiento con campos que están más dentro de la economía o de otras ciencias. Entonces todo esto que puede enriquecer muchísimo el sentido del análisis del arte y la investigación siempre va a permitir que podamos resolver nuevas problemáticas, que podamos plantearlas y que además podamos estar constantemente en un entrecruzamiento de ideas, de conocimientos y de investigación con otras ramas del saber, pero también con otras alternativas del pensamiento. ¿Qué enfoque disciplinario me parece más pertinente?
Pues desde mi punto de vista sería el transdisciplinario, porque el intra se limita a una sola ciencia, una sola disciplina. El que es inter es entre varias disciplinas, pero me parece que el trans va más allá. Definitivamente que el trans no se limita, sino que más bien se nutre y aporta una mirada, un contexto global. Trata de enriquecerse de cada ciencia y eso me parece importante y de vital importancia. Si lo que queremos es la interpretación amplia, pues definitivamente el contexto transdisciplinario va a enriquecer esta interpretación. Me preocupo y me pregunto también qué pasó en las Américas, qué pasó en América Central, qué pasó en América del Norte, en América del Sur, cuando los profesionales, los investigadores, querían interpretar el documento o el texto o simplemente desde su parte investigativa ya asumía un final, asumía también una definición o tal vez una conclusión, pero no era la verdad. Esto me hace pensar de que desde la óptica del autor puede sumergir completamente y cambiar todo un panorama contextual, cultural y social. Y para lograr el objetivo de la interpretación, la hermenéutica puede tomar un enfoque intradisciplinar, o sea, que dialogue con las distintas áreas de la misma disciplina, o puede tomar un enfoque interdisciplinar, o sea, dialogando con las otras ciencias, otras disciplinas, o también puede ser un enfoque transdisciplinar, o sea, más allá de la disciplina. Y la teología, que es nuestra área, tiene en cuenta a la persona como un ser holístico. O sea que la persona no es solamente la materia tangible, en lo visible como cabeza, como las manos, o invisible como los órganos que tenemos adentro, el corazón, el cerebro, sino que también el ser humano tiene la materia intangible, que es el alma. Entonces, quiere decir que para la teología, la persona humana es esta combinación de alma y cuerpo, de lo material tangible e intangible, visible e invisible. Es esta unidad que es el objeto de estudio para la teología. Entonces, también sabemos que esta unidad de cuerpo y alma está insertada, o si queremos utilizar el término de Heidegger, estamos proyectados en este mundo que es un ambiente ecológico, o sea, nuestro planeta Tierra, ¿no? Estamos inmergidos en este mundo. Y aquí somos millones de personas. Y cada uno estamos circunscriptos en nuestra propia realidad local, pero al mismo tiempo estamos interconectados con otras personas en otras partes del mundo, con sus propias realidades, su cultura, su costumbre, su idiosincrasia, que son muy diferentes. Entonces estamos en nuestra realidad, pero también estamos conectados con otros de otras realidades.
Y entonces este proceso, si queremos hacer que la hermenéutica teológica sea un trabajo cabal, holístico, que pueda satisfacer nuestras inquietudes sobre la teología, debe ser una hermenéutica que dialoga dentro de su propia disciplina, o sea, que se dialogue con la exégesis bíblica, pastoral, por ejemplo, pero también vamos a tener que dialogar con otras disciplinas. Que sabemos que la teología, para la teología es muy útil el estudio de la historia, de la antropología, de la geografía, etc., ¿no? Y el resultado de la interpretación también lo tenemos que aplicar en este concepto que vivimos. Entonces es inevitable también que tomemos un enfoque transdisciplinar, especialmente que hoy día estamos atravesando desafíos muy diferentes que las épocas anteriores, tanto en lo económico, ecológico, teológico, social. O sea, en todos los ámbitos de nuestra vida estamos atravesando desafíos muy diferentes y también podemos ser de mucha intensidad. Entonces, es inevitable que también dialogamos de una manera transdisciplinar. Dentro de los enfoques disciplinarios de la hermenéutica teológica, yo me inclino por el enfoque interdisciplinario. Creo que nos permite traer sobre la mesa diferentes perspectivas sin que las mezclemos, las combinemos o las asociemos con la intención de armonizar los textos para favorecer a nuestra interpretación. El enfoque interdisciplinario no busca complementar en cierta forma lo que ya creo, sino ofrecerme una perspectiva distinta, un ángulo diferente del mismo tema y a veces una explicación, ya que la teología no siempre da respuesta a todas las realidades de la vida. Y de hecho, ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido dentro de nuestra tradición cristiana, pensar que la teología tiene las respuestas para todo. De esta manera hemos desacreditado otros campos académicos que no solamente desean dialogar con nosotros, sino que poseen las respuestas que muchas veces estamos buscando. El enfoque interdisciplinario permite crear puentes para que esos vacíos que la teología no responde tengan mayor significado cuando nos aproximamos a ellos con otras disciplinas, como la historia, la filología, la sociología, la psicología, otros campos que me ayudan a comprender incluso otros ángulos de la teología cristiana, que me ayudan a valorar y a honrar otras teologías. Por ejemplo, las teologías feministas, las teologías de la liberación, las teologías negras, las teologías contextuales, las teologías queer, ideas que a veces me confrontan y que con mi simple enfoque teológico y a veces sesgado no podré comprender. Necesito con urgencia la incorporación de otras ciencias que con mayor amplitud me permitan comprender más aquellos conceptos de los cuales muchas veces yo mismo me declaro ignorante. Así podemos comprender el texto de una manera más completa y no necesariamente encontrar respuestas, sino generar conversaciones. Creo que un aspecto importante de la hermenéutica teológica es que no nos empuja a encontrar una respuesta satisfactoria, sino una conversación que nos conecte, una conversación a nivel comunitario, tal y como hemos venido leyendo en las últimas semanas. Entonces, la hermenéutica se trata del diálogo, y solo hay una manera de dialogar, cuando le damos el mismo valor a otras disciplinas académicas al momento de interpretar la realidad, al momento de caminar juntos, al momento de entender lo que significa ser humano. La teología es parte de, no es el todo. Es solamente un fragmento del rompecabezas que vamos construyendo juntos. Y por eso la incorporación de otras ciencias que ayuden a que este diálogo sea enriquecedor es muy, muy vital.